Podcast VL. Un saludo a todas las personas que se conectan el día de hoy en el marco de este podcast Cristianismo y Política de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es David Castillo, docente de la institución, y es un gusto saludarles en este espacio, en este día, dando una bienvenida especial a una especialista, colega, amiga de la institución, que nos ha estado ayudando a comprender toda esta esfera jurídico, cultural y política, que es la gran estructura de derechos humanos, en sus materializaciones y aspiraciones. La profesora Carmen Margarita Sánchez de León. ¿Cómo está, profesora Carmen? ¿Cómo... Muchísimas gracias, David, por facilitar este espacio de conversación. Estamos muy contentas, muy agradecidas de que este espacio se esté dando. Muchas gracias. Y el espacio se da por personas como usted, claramente, que de manera amable toman su tiempo y vienen a compartirnos su conocimiento, su experiencia. Así que darle la bienvenida en esta tercera sesión ya, ¿verdad? Al inicio que queríamos un poco, profesora Carmen, plantearnos esta pregunta: ¿cómo podemos entender los derechos humanos, ¿verdad? Por lo menos en el campo de la teología y en las teologías contextuales y de liberación, no hay duda que los derechos humanos se han convertido en una declaración con la cual se ha entrado en diálogo, ¿no? Como la teología, como la experiencia religiosa, como la praxis y la fe cristiana entran en diálogo. Así que, y propusimos aquel tema inicialmente sobre cristianismo y derechos humanos, y bueno, usted nos colocó inquietudes importantes, de verdad, que debimos considerar, digámoslo así, antes de conversar sobre el estatus de los derechos humanos hoy. Así que hemos tenido dos episodios muy interesantes. El primero intentando colocarnos esta pregunta sobre quién es sujeto de derechos. Recuerdo muy bien en nuestro primer episodio, antes de la declaración. Y el segundo episodio buscó ayudarnos a comprender el contenido de la declaración en torno a los derechos individuales, ¿verdad? Y los derechos sociales y colectivos. Y poníamos allí la pregunta del desafío, especialmente de la reivindicación de los derechos colectivos, ¿no? En el gran marco del sistema económico que de alguna manera es hegemónico, ¿verdad? A nivel global, el capitalismo, y cómo esto tal vez ha impedido la ejecución de los derechos colectivos en la mayoría de las regiones del globo. Así que hoy, profe Carmen, queremos o quisiera yo sugerir dos líneas de conversación, comprendiendo que tenemos un tiempo reducido, pero por un lado, preguntarle primero sobre los derechos humanos, y segundo, sobre la relación entre derechos y religión. Y la primera pregunta sería, eh, ¿cómo observa usted la aplicación de la Carta de los Derechos Humanos en en este primer cuarto de siglo? ¿Dónde nos encontramos después de casi, ¿verdad?, 70 años de recorrido de esta declaración? Hemos caminado hacia la implementación, nos hemos retrocedido. Hay que hacer distinciones globales, regionales, inclusive entre sectores y grupos locales dentro de los territorios. ¿Cómo observa usted esta actualidad de los derechos humanos? Lo primero que a mí me gustaría observar es que este proceso de los derechos humanos nunca ha sido un proceso lineal, de una raya, de un punto a otro, sino más bien se parece, como voy a hacer una comparación bíblica, como la trayectoria del pueblo apirú, de los hebreos, de la salida de Egipto hacia la llamada tierra prometida, que así fue así.
curviado y uno dice, bueno, pero espérate, era más fácil seguir una línea, ¿verdad? Recta, pero no, no es así. El mundo de los derechos humanos y su proceso ha sido muy, con muchos escollos. Yo tendría dificultad en hablar, referirme a dos conceptos, avance y retroceso, porque en realidad yo miraría que a veces se da como en un proceso de espiral. Y una espiral pues puede volver hacia los mismos ejes de preocupación, pero no está en el mismo lugar. Entonces, me parece que así han caminado los derechos humanos. Siguen siendo un referente de unas posibilidades que nos guían. Siguen siendo un referente utópico, si se quiere decir así. Y a la misma vez ha logrado que algunos elementos sean hoy más claramente discutidos. Por ejemplo, si comparamos 1948, que el momento, ¿verdad?, de la declaración al presente, tendríamos que decir que ciertamente la discusión, la conversación sobre los derechos de las mujeres y las niñas está en otro lugar. Y quiero recordar que precisamente, bueno, en el contexto que grabamos hacemos este podcast, estamos a un día del Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Y valga decir que ese día se observa porque las Naciones Unidas reconocen hace unos añitos atrás que en la declaración de Beijing, de la observación de ese proceso de Beijing, después de 10 años de reflexión de ese encuentro, ese documento es por primera vez donde se mencionan a las niñas. Mm. Por primera vez. Estamos hablando de un documento de básicamente el siglo XXI. Y no ¿Cuándo es hablábamos Beijing? en el 2990 y tanto. Ujú. Eh, pero fíjense que es por primera vez en ese documento que se hace una mención explícita al derecho de las niñas. Mm. Entonces, claro, vemos cómo va moviéndose estos procesos de reconocimiento y que tengo que insistir que no son meramente por voluntad de las instrumentalidades de gobernabilidad global, entiéndase la ONU, entiéndase los espacios regionales, ni por los estados. Es posible gracias a una interacción con los movimientos sociales que van haciendo sus demandas, van colocando estas agendas. Voy a hablar de agendas implícitas, de agendas eh, eh, no muy claras y de agendas ocultas o no Mm. dichas o agendas nulas. Entonces, lo que ha hecho los movimientos sociales es colocar en la agenda implícita, ¿verdad? Claramente ahí algunos temas que no estuvieron en el pasado. Entonces, ha sido un movimiento, claro, pero si volvemos a los derechos de las niñas, todavía tenemos que decir que en el caso de América Latina, todavía tenemos matrimonios infantiles, todavía tenemos el tema de que la maternidad prematura en el caso de las niñas, que dicho sea de paso, América Latina es una de las regiones con el más alto índice
de maternidad infantil, de precariedad social y económica. Y hay que decir, este dato tengo que aportarlo porque me conmueve desde lo más profundo. La niñez no está cruzada de brazos esperando las soluciones de los estados y esperando las soluciones de organizaciones como las Naciones Unidas o de los espacios regionales. Las niñeces ya se han organizado. Y Mm, tenemos en el caso de América Latina, por ejemplo, lo que se llaman los NATS, la niñez y la adolescencia trabajadora. Y se han organizado en espacios en toda América Latina, incluyendo un espacio regional de los NATS que mm, articula la demanda de nosotros tenemos que trabajar, porque nuestros sistemas políticos y económicos no nos dan la suficiente protección que nos corresponde del derecho a vivienda, derecho a educación, derecho a salud, y nosotros tenemos que trabajar en las calles, tenemos que hacer un trabajo para sostenernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Entonces las niñeces no han esperado por los estados. claro. Las niñeces se han organizado, ¿ves? Entonces no son solamente, eh, 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 están en estado de vulnerabilización, Ujú, son ujú, vulnerables. Vulnerables en el sentido como lo lee, por ejemplo, la filósofa Judith Butler, en donde vulnerabilidad es un planteamiento de interconexión, una conciencia de interconexión y de apertura y al diálogo, de que nos ujú, afectamos, de que somos afectados y podemos afectar. Es ujú, ese reconocimiento, es esa la vulnerabilidad de ese movimiento. Desde ahí, ujú, desde esa vulnerabilidad, sí, nosotros somos afectados por este sistema, pero lo podemos afectar. Y además todo esto está interconectado y nosotros somos parte de un sistema mucho más complejo. Y eso lo están leyendo, por ejemplo, movimientos como los NATS. Y quiero decir, ¿verdad? Acordémonos que uno de los principios sería que las niñeces no trabajaran por dentro del supuesto. marco de los derechos humanos, ¿sí o no? Sí, claro. Pero aquí la cosa se ha tornado de otra manera de cara a las carencias y las niñeces están diciendo, no, nosotros estamos trabajando. Lo que necesitamos es que el Estado nos reconozca un acceso al trabajo digno, un acceso a un trabajo donde no recibamos hostigamiento, donde no se nos violente y se nos permita ganar el sustento que el Estado es incapaz de proveer a las niñeces. Entonces, ahí vemos, traigo este caso porque primero está en el contexto de los días que estamos observando, ¿verdad? Sí, El 11 de octubre, pero también porque nos ayuda a mirar la complejidad de esto, o sea, cómo avanza, decía, no quería usar la palabra avance, pero cómo se mueve, cómo sí, están esas agendas que se entrecruzan, porque se entrecruzan las agendas de total visibilidad, las agendas de temas que no han sido incluidos, que son nulos, y de lo que está implícito. Eso sí. está ahí, latente. Y es muy Y ahí interesante nos vamos la moviendo. sugerencia de lo implícito, ¿verdad? Porque de alguna manera se convierten en puertas ocultas, ¿verdad? Ujú, Para que grupos que están necesitando cambios en sus circunstancias vitales concretas puedan entrar en y colocar sus agendas, como muy bien lo señala usted acá, ¿verdad? Y a mí me parece el ejemplo sumamente pertinente.
porque nos ayuda a entender varias dimensiones, ¿no? El planteamiento oficial, donde tenemos a los grandes representantes de los estados, la gente reconocida que lanza estas aspiraciones, ¿verdad? En torno a proteger la educación, la salud, ciertas poblaciones más vulnerabilizadas por la historia. Por un lado, la realización material discontinua, por decirlo así, debido a las diferencias de nuestros contextos del norte y el sur global, las mismas distinciones propias de cada territorio por temas de clase o raciales. Pero, ¿verdad? Y eso hace que la aplicación de estas aspiraciones sea distinguible, al menos analíticamente. Pero también esta otra vertiente, ¿no? De las agendas que van surgiendo posteriormente como consecuencia de aquella primera declaración y las modificaciones producto de cada colectivo local que toma esta declaración, la contextualiza y debe aplicarla de acuerdo a sus circunstancias, me parece a mí, una de las muestras más útiles para no replicar los discursos de las Naciones Unidas en su forma de plasmarse de manera abstracta. ¿Verdad? Porque habrá quien quiera decir sí, los derechos humanos para todas las personas por igual y casarse con esa, ¿verdad? Declaración plasmada en su abstracción y otros sectores que dirán, no, los derechos humanos son una ilusión bonita, pero solo una ilusión que no alcanza a la mayoría de los sectores globales. Y aquí usted nos da un ejemplo, me parece a mí, sumamente enriquecedor y la noción de espiral, ¿verdad? De estos logros, desafíos en tensión, ¿verdad? En un proceso dialéctico del devenir histórico, me parece a mí que es muy atinado, muy atinado. Y el ejemplo es, me parece a mí, nos va a ayudar a aclarar una de la situación actual de la aplicación de la carta, ¿verdad? En nuestros continentes, en nuestra región, por decirlo de alguna manera. Aquí podríamos decir entonces, profesora Carmen, que con la Declaración de los Derechos Humanos del 48, hoy vivimos básicamente en esta tensión, logros, desafíos, agendas que importantísimo que dice usted que vienen de los movimientos que exigen a los sectores de gobernantes la aplicación, el ajuste. Es esa la tensión en la que estamos ahorita. Entonces, la gran estructura que está arriba, ¿verdad? Y la presión que surge desde los movimientos de base. Podríamos verlo de esa manera. Esa es una de las tensiones, claro que sí, y también hay otras tensiones. Hay las tensiones de la pregunta de quiénes son hoy en día los principales agentes de violaciones de derechos humanos. Y es que esto también ha cambiado, porque originalmente esta carta se pensó como una protección de la persona en el contexto del Estado. ¿Sí? Eso fue muy importante porque en un momento dado los estados se adjudicaron la dueñidad de la persona, la dueñidad. Es decir, no, aquí en mi territorio yo hago lo que yo quiero. Y entonces yo pauto y dicto lo que hay. Todavía se hace, pero no es tan sencillo en el sentido de que hay un acuerdo, ¿verdad? De que la persona tiene unos derechos de cara al Estado, que a veces el Estado no garantiza. Se supone que el Estado debe ser un garantizador de esos derechos, pero no siempre es así. Pero por otro lado, tenemos otra situación. ¿Y qué hacemos en los casos de las ya crecientes multinacionales? En este contexto del capitalismo global, en donde las grandes compañías
qué sé yo, desde la Coca-Cola, la Shell, la Epson, todo lo que una pueda mencionar, se convierten en violadores de derechos humanos. Ya no son entidades nacionales, ¿vieron? Son corporaciones globales. Entonces, ¿qué hacemos cuando estas situaciones acontecen? Y hay múltiples casos que podemos citar sobre la manera en que estas corporaciones que ya no son nacionales violan el derecho de pueblos, de comunidades, por ejemplo, con la expoliación de los territorios ancestrales, con la apropiación de saberes ancestrales, con el proceso de envenenar fuentes de la tierra y del agua fundamentales, el aire, fundamentales para esos pueblos. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, transnacionales cogen la basura que no quieren en su casa y la ponen en Haití, por ejemplo? Entonces, se está violando los derechos de salud del pueblo haitiano, ¿sí? Y a veces, claro, con la colaboración de lo que pueda hacer el gobierno, que ya no hay, pero bueno. Eh, eh, pero con una imposición en un proceso neocolonizador de los europeos o de las potencias asiáticas. Vemos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿A, a dónde va el pueblo haitiano para reclamar su derecho de un espacio limpio, de un aire, de una tierra, de un agua limpia? El otro elemento que es a la vez que es complejo, porque no podemos decir que es para un lado nada más, es que esa es la complejidad del mundo en que vivimos, es la ramificación de las redes de Internet. Si bien es cierto que los sistemas de conexión de redes sociales no es accesible a todos los lugares en América Latina, sí es cierto que ha crecido significativamente y que el mismo también ha conllevado a avance de colocar la agenda de los movimientos sociales, pero también de persecución, pero también de vigilancia de la sociedad civil. Entonces, ¿ves? Estamos en una situación complicada. Por el otro lado, también estamos viendo procesos donde el espacio civil se está reduciendo. Ujú, ujú, Entonces hay ujú, una pugna ahí, ¿verdad? ¿Qué se hace con esa criminalización ujú. de la protesta, criminalización de la resistencia y la persecución sistemática que limita el Estado, el proceso del movimiento civil? Así Claro. que Como ahí instrumento hay de... muchas contradicciones, como planteaste, muchas transversalidades que se encuentran. Y yo creo que tal vez las precisiones necesarias del análisis y de la comprensión y por eso yo utilizaba la palabra abstracción, tal vez como alguna suerte de poder contrastar las grandes aspiraciones que se plasman en el papel, que se acuerdan con los apretones de mano en ciertos foros, pero que en el momento de su materialización, en los contextos, deben Ujú, enfrentar las realidades, tal vez podríamos llamarle, de estas estructuras de dominación. En teoría social se ha utilizado, pues yo lo he leído, no sé si todavía sigue utilizándose esta noción de lo glocal, ¿verdad? De lo global, ujú, local, como un elemento pendular
en términos del respeto a los sistemas jurídicos impulsados y culturales impulsados por la Declaración de los Derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo reafirmar el derecho a a un trabajo digno, por ejemplo? Claro, en el sur global, sujeto a los procesos neocoloniales que usted menciona. Cuando territorios pequeños tienen la presión de grandes corporaciones que quieren tener mano de obra barata, explotar recursos naturales sin ningún tipo de responsabilidad, y que, ¿verdad?, generan presiones en los estados locales para modificar los sistemas legales, para no judicializar las dinámicas de explotación y está la tensión, ¿verdad?, de si los estados logran o no, de alguna manera, construir sistemas jurídicos que reproduzcan las aspiraciones de los derechos humanos en en un entorno global, como usted dice, interconectado con estos Ujú, grandes intereses económicos transnacionales que generan presión ujú, por un lado, de manera oficial a partir de los lobbies con los estados locales y por otro lado, de maneras, podríamos decir, ocultas, ¿no? Encaminando esfuerzos a través qué sé yo, de pandillas privadas, de grupos criminales que hacen el trabajo local de persecución y eliminación de defensores y defensoras de derechos humanos, que expulsan a grupos, ¿verdad? Tal vez que han vivido ancestralmente en un territorio, les amedrentan para que esos territorios estén disponibles ahora, para que sus recursos sean tomados por intereses extranjeros. Es de nuevo, ¿verdad? Como usted señala, esta complejidad de actores, de intereses, ujú. de pugnas que están en la aplicación de los derechos. Yo creo bueno, entre tantas cosas que pasan, y ahorita que usted mencionaba el contexto en que nos encontramos, estamos en este plan ¿verdad? De paz en medio del conflicto o de la ocupación de Gaza y de Cisjordania, en esta nueva avanzada por el ejército y el Estado israelí. Y teníamos una discusión al respecto, cómo entender el plan de Trump. Significa que no caen más bombas. Eso es una ganancia material sin duda alguna una innegable. Pero qué viene detrás con estos planes que son producto de las potencias neocoloniales, que aspiran a construir inclusive estructuras en un territorio como el de Gaza, liderados por figuras políticas europeas? Eh, esa complejidad de la aplicación, ¿verdad? De estos derechos que aspiran a defender la vida y la dignidad de los pueblos en medio de esas relaciones desiguales. Hace Sí, el tema sea sumamente complejo, ¿verdad? Y el poder económico, es, político es una variante determinante frente a la lucha de los pueblos, ¿no? es una situación muy compleja. Y le voy a añadir otro elemento, y es que en algunos espacios se ha estado discutiendo si ante toda esta amenaza de el cambio climático y toda la manera en que estamos afectando esta casa que es el planeta Tierra, si la Tierra como sistema, el planeta, es sujeto de derecho. Ujú, claro. Eso se está preguntando, ¿verdad? En algunos espacios, ¿y quién asume el derecho de la tierra como un sistema ecológico, de las especies, su derecho a
existir. Y entonces estamos también hablando de que estamos llegando a unas reflexiones de quitar incluso al ser humano como eje, ¿verdad? De toda la cosa relacionada a esto que llamamos derecho. Eh, em, cómo estamos reflexionando en un mundo de lo poshumano, que también está ahí. Algunas filósofos y filósofas ya han empezado llevan algún tiempo Sí, reflexionando sobre eso y sobre el fin de ese periodo dominado por el ser humano, el antropoceno, ¿no? El fin de ese periodo. Así que ahí está también como un sí, elemento, y esa ¿verdad?, discusión es de muy interesante. complejidad. No, usted me hizo pensar en esta complejidad de la realización concreta y material, ¿verdad? De todas estas aspiraciones. Y recordaba yo justamente hace unos meses una crítica que se hacía a Costa Rica en el marco del Acuerdo de Escazú, dado que en Costa Rica, ¿verdad? Se busca articular un cambio en el sistema jurídico para proteger a defensoras y defensores del ambiente, de nuevo, a las personas que de alguna manera movilizan, actúan en defensa de las comunidades, en defensa también de los medios naturales. Y se resaltaba este aspecto porque Costa Rica es un no firmante, ¿verdad? Ha sido históricamente uno de los países reconocidos por su jurisprudencia de protección al medio ambiente, pero curiosamente en este giro que hemos tenido político, las autoridades actuales han venido dando una serie de giros en espiral que han impedido nuevos logros en materia de reconocimiento jurídico de la defensa y en este caso de defensores y defensoras ambientales. Entonces, es este elemento de la complejidad donde empezamos a ver nuevos sujetos de derecho, como usted lo mencionaba en el primer podcast, pero al mismo tiempo la negación del respeto a ciertos sujetos que han estado allí, que han peleado, que han luchado, ¿verdad? Que siguen allí y que las decisiones políticas y económicas, porque lo que se considera es, ¿verdad?, que dar derecho a a la comunidad por si puede decidir o no en la explotación de su territorio, es algo que amenaza a la economía, que algo que atenta en contra del desarrollo, algo que ralentiza, es verdad, la prosperidad y todos estos discursos dentro del sistema capitalista. A mí me pareció muy útil esto que usted mencionaba, profesora Carmen, sobre los agentes de la violación de derechos. Un poquito, ¿verdad? Que mencionaba el Estado y que mencionaba a las grandes transnacionales y los grupos, ¿verdad? Que buscan acumular riqueza bajo bajo cualquier Pretexto, disputa. Y pretexto, sí. exactamente, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Ya viéndonos al segundo momento del podcast, yo había sugerido pensar dónde están los grupos y las instituciones religiosas en esta espiral. ¿Los podemos colocar? ¿Es posible? ¿Es justo? Es ¿hace sentido mencionar a los sectores religiosos como agentes que promueven la ralentización de los logros en torno a la carta? Son sectores oponentes, son sectores que de alguna manera más bien se articulan, como usted decía, desde la base para presionar por la aplicación de lo que ya está escrito, digámoslo así. Yo sé que es una complejidad, sé que hay distintos tipos de actores, pero tal vez usted nos Ujú. pueda ayudar a concretizar un poco más en dónde encontramos a estos sectores. Más ahora, por lo menos en Costa Rica desde el 2018. Recuerdo que en ese momento en la campaña política los sectores hablaban de la injerencia externa de entidades supranacionales contra los estados, que estaban imponiendo sus agendas
globales a nivel local. Entiéndase interrupción, perdón, la norma de interrupción del embarazo, el matrimonio igualitario, otros derechos sexuales y reproductivos, se convertían desde, y toda la agenda, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lee, se interpreta como una injerencia de poderes transnacionales sobre la soberanía. Perdóneme que yo me ría un poco, pero porque yo no puedo simplemente concebir lo que yo considero una suerte de discurso tan ideologizado, ¿verdad? Que se acomoda muy bien a la dinámica de dominación económico-política, de extractivismo de recursos, de Mm. fuerzas, pero, ¿verdad? A cualquier sistema jurídico que busca la protección de sectores históricamente vulnerabilizados se le llama intervención de agendas extranjeras. Así que, ¿cómo ve usted el elemento de lo religioso en toda esta escena? Tú has traído un panorama que sigue haciendo esto un poco más complejo, pero también quiero eh, decir otra cosa que puede ayudarnos. Miren, no podemos ya básicamente hablar de el norte global y el sur global, porque los procesos internos del mismo norte global hacen que convivan dentro de ese norte global sures. Fíjense, lo estoy diciendo en plural, Claro. sures. Y entonces esto también crea un elemento que llena de complejidad todo esto, porque incluso estamos en el proceso de la discusión de quién es el ciudadano o ciudadana dentro de estos sures. Es el cuestionamiento de la ciudadanía de aquellos que pertenecen o son clasificados como lo otro, que son los fronterizos, son lo otro dentro de un contexto nacional del norte. Y eso se debe básicamente a que los países del norte, en su todavía elemento eurocentrado y jerarquización del trabajo por medio de lo que es la jerarquía racial, siempre mantuvieron unas categorías subhumanas, Mm, siempre. ¿Ven? Entonces, eso es una. Y la segunda son los procesos migratorios. mm, Los procesos migratorios que han ocupado lo que llamamos el norte global, creando unos procesos de sures mm, en el mismo norte global. Esto va a tener un impacto aquí también, en lo que llamamos el sur global. Nos impacta y hace que esa transferencia en términos de los derechos humanos, yo diría esa fluidez, esa porosidad, también se ve afectada del lado de acá, porque del lado de acá hay que decir y reconocer que hay unos espacios de lo que llamaríamos el norte global, ¿verdad? Y esos espacios no solo tienen que ver con nuestras élites, pero también tienen que ver con unos grupos muy diversos que se van moviendo del norte al sur y son aquellos que vienen y transicionan para trabajar a la distancia mm. y crean unas relaciones desiguales en nuestros contextos del sur. Pero tenemos lo de las élites y tenemos lo de estos movimientos, porque siempre que hablamos del proceso migratorio, yo no sé por qué, solo pensamos en las migraciones que están eh,
más vulnerabilizada. Nunca hablamos de las migraciones del otro lado, ¿verdad? Para un poco Sí. seguir complejizando la cosa. Dentro de eso, la iglesia se afecta totalmente por migración, por todo este proceso de globalizaciones, eh, por los cambios políticos. El lugar de las iglesias ha cambiado dramáticamente en América Latina. Además, América Latina fue por mucho tiempo predominantemente y mayoritariamente y casi homogéneamente católica. Eso se Ujú, perdió. Y se ujú, perdió y sigue perdiéndose porque hay un crecimiento de otras contextos religiosos, de otras religiones en toda América Latina y va a depender de qué país es más o es menos. Pero los grupos que han crecido son los grupos evangélicos, pentecostales, de movimiento libre, de mucho crecimiento, y esto ha cambiado muchísimo el panorama religioso de América Latina. Además, la gente siente una capacidad de mayor movimiento. Es decir, hay otros espacios religiosos no cristianos que están siendo, ¿verdad? Ocupados o que están en crecimiento. Es decir, que hay mucha movilidad en el espectro de los religiosos en América Latina, que antes era más cerrado, pues ahora tenemos mucha movilidad en ese proceso. Y entonces no podemos hablar ni de una iglesia, porque tenemos que hablar de iglesias, ni de un pentecostalismo, porque tenemos que hablar de pentecostalismos, de iglesias evangélicas que no necesariamente las podemos definir todas por igual, como tampoco podemos entender el catolicismo como un monolítico. ¿Por qué? Porque hoy en día, incluso ese mismo fenómeno de movilización social, que exige y que demanda se da en las iglesias. Gente, miembros de las iglesias, que dicen, bueno, pues a mí no me gusta esta, esta manera de entender la fe. Yo me voy para otro sitio. Yo me ubico en otro lugar. Entonces hay una movilidad tremenda que ha desarticulado las iglesias como, no, la identidad presbiteriana, la identidad bautista, la identidad, pues, válgame usted a saber, por- porque esas identidades se han quebrado. ujú. Entonces, ¿de qué manera impacta los derechos humanos? Bueno, yo planteo que tenemos que mirar el concepto iglesia de otra manera. Y por aquí voy. Aquí voy a plantear una cosa un poco problemática. Iglesia es asamblea. Si yo parto del análisis de qué es la asamblea como una convocatoria sobre un hecho en particular, yo tengo que entender que hay unas iglesias del éxodo, de la fuga de los espacios centralizados de las iglesias. Y esas iglesias de la fuga se organizan en movimientos como el feminismo, el antirracismo, los derechos de las comunidades LGBTIQ, el ambiente. Entonces, cada vez más, por ejemplo, organizaciones, vamos a hablar de un grupo en particular, las buscadoras las buscadoras en México.
Las buscadoras en México, algunas no están identificadas necesariamente con la Iglesia Católica. Sí, a veces hay uno que otro representante de la Iglesia Católica que está ahí, y dicho sea de paso, que son figuras proféticas, para decirlo. Pero ellas tienen su espiritualidad, ellas tienen su reinterpretación de la experiencia de encuentro con la divinidad en el proceso de búsqueda y se articulan de otra manera y son gente que promueve derechos humanos. No porque están en una ONG Sí, claro. articulando la cosa de derechos humanos, sino porque por la práctica son empujadas a Ujú, eso. Y entonces articulan una manera diferente de ser de iglesia. ujú, Escapan de esos espacios en donde no se sienten representadas del todo y se articulan de otras maneras. El movimiento LGBTIQ es otro caso. Se articula en otros espacios, a veces en espacios que son eclesiales. A veces están ahí como resistencia, como planteamiento, como trinchera, pero otras veces dicen, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a organizar de otra manera. Entonces, yo diría, las iglesias que conocimos como iglesias institucionales, hay algunas que están muy potentemente, algunas partes en el tema de derechos humanos, sobre todo en el caso de México, por ejemplo, tenemos el tema de las migraciones. Tenemos que reconocer que, por ejemplo, pues los jesuitas tienen un trabajo muy profundo aquí con el tema de las migraciones, que dicho sea de paso, les ha costado vida. ujú, Eh, eh, Tienes, ¿verdad? Como decía, institución religiosa identificada con la discusión, con la lucha de los derechos humanos, pero a veces eso va y ujú, viene. Pero por ujú, otro lado, tienes grupos dentro de la institución religiosa que no se sienten representados, se van a la fuga, a un ujú, éxodo. Y ese éxodo constituye otra manera de ser iglesia que es más flexible, más porosa, más integrada con los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y vuelvo y digo, son en los espacios de antirracismo, de feminismo, de el reclamo de la ola verde. Hay gente que viene de la fe y sí, se siente asamblea en esas convocatorias, sí, en por esos supuesto. espacios de ocupar la calle, ¿m? Pero que no sienten que están acompañados de la institución religiosa. Por otro lado, las instituciones religiosas, al igual que todas las instituciones sociales, están sufriendo de un desprestigio Ujú, en nuestros contextos sociales. Desprestigio, ¿por qué? En el caso de la Iglesia Católica, por los abusos sexuales, vamos a hacer claramente por todo el tema, todo el escándalo que ha sido ese. En el caso de las iglesias evangélicas y protestantes históricas, es mi percepción que esos temas se han mantenido soterrados, bien sí, escondiditos. Y cuando salen con mucha dificultad, ujú, mucha. Al menos tengo que decir que sí, no por virtud, sino por el mismo empuje de movimientos sociales de una iglesia disidente dentro de la Iglesia Católica, que fueron todos aquellos y aquellas que sufrieron esas violaciones, empuja a la Iglesia Católica a tener que aceptar lo que han hecho. Ese movimiento todavía nos falta en algunas de nuestras instituciones protestantes, históricas y evangélicas, porque de que está, está. El ujú, sí, abuso religioso está.
Entonces, lo otro es pues el coqueteo político, que siempre ha ido, va y viene, y hay negociaciones, se dice, no se dice, y está ahí. Presente. En algunos casos más evidentes, donde se menciona un discurso religioso, claramente religioso, en espacios donde no debería estar, como sé yo, en los espacios de los diputados, de las cámaras, del Senado. En esos espacios vemos cómo bancas evangélicas o religiosas claramente identificadas ocupan ese espacio y sobre todo lo que mantienen es, aunque también hay unos elementos, ¿verdad?, de identificación con el capitalismo global, lo que mantienen es un discurso moral, un discurso de una moralidad que el teólogo Luis Rivera Pagán, tengo que mencionar, puertorriqueño, saludos Luis si nos oye, Mm. menciona como la moralidad del ombligo para abajo, Sí, claro. la ética del ombligo para abajo. Entonces, ese elemento está ahí. Y claro, la definición no es poca cosa de qué es lo nacional. Ah, Sí, claro. lo nacional es creencia en Dios, soy cristiano a mi manera, la heteronormatividad y el Estado bajo Dios, lo que eso quiera decir. Por eso una pensadora como Chicuriel mantiene el planteamiento de que nuestras instituciones nacionales son estados heteronormados, que Ujú. definen incluso la ciudadanía. Sí, por supuesto. Ahí está, es bien complejo, ¿no? Es muy interesante y lo que pensaba es que, bueno, tal vez en otro momento podamos entrar a un tema más de fondo en esta línea, ¿verdad? De la dimensión de lo religioso, que no es un componente aparte de la alquimia social, por decirlo así, o por Dios decía, ¿verdad? Que la religión es el componente que permite esa alquimia de la dinámica social con todos estos elementos. Ahora que usted trae el aspecto de qué es lo nacional, quiénes son parte de esa entidad nacional que se construye. Y pues creo que la metáfora de la iglesia de la fuga nos ayuda a entender algo que está allí siempre, pero que tal vez, de nuevo, ¿verdad? El uso del lenguaje muchas veces no nos ayuda a identificar, ¿verdad? Los espacios eclesiales son espacios de la complejidad. Las instituciones, sin duda alguna, aunque muestren en algún momento discursos oficiales, acuerdos grandes y grandes acuerdos logrados, todos estos momentos de articulación pública son producto usualmente de conflictos, de pugnas, no necesariamente de acuerdos totales, ¿verdad? Sino tal vez de acuerdos en desacuerdo y que debemos rescatar para comprender un poco estos fenómenos, ¿no? Y Ujú. por eso es que al inicio la pregunta era casi que de ahí, una suerte de excusa para conversar sobre dónde está lo religioso en este tema, ¿no? Porque claramente va a estar, como hemos dicho, en todos los lugares de la espiral, porque deberíamos hablar de las expresiones religiosas, de las expresiones eclesiales, de los sectores creyentes ¿verdad? Que se tornan de todo color en este Sí. mapa Y fíjense que esta categoría, quiero mencionar esto, esta categoría de la Iglesia de la Fuga. Yo el artículo, Mm. pero quien inicia esta categoría, tengo que hacer ese reconocimiento, es la teóloga Marilú Rojas Salazar, que Ah, habla muy de bien. una iglesia en éxodo. Yo le hablo de la Iglesia de la Fuga, que se articula en movimientos sociales.
Sí, sí. de distinta manera. Sí, y lo religioso en distintas expresiones. No podemos olvidar la religiosidad popular. Y añadirle a este elemento, ¿verdad? Porque hasta hablar de los religiosos es engañoso cuando se equipara a la noción del cristianismo, ¿verdad? Y ya los cristianismos son sumamente complejos por todas Complejo, las sí. expresiones híbridas y todas las expresiones fuera del cristianismo también juegan su papel porque de alguna manera podemos ver las mismas oscilaciones o movimientos, ¿verdad? Dentro Ujú. de las instituciones más articuladas y organizadas. Exactamente. Profesora Carmen, agradecerle mucho por esta conversación que hemos tenido. No sé si en palabras de cierre, ya para cerrar, ¿hacia dónde cree que nos dirigimos en este tema? Ya como para hacer una reflexión de cierre en torno a los derechos humanos y la espiral que tendremos delante. ¿Qué cree usted? Ya no a modo profético, pero así a modo ¿hacia dónde cree usted que nos dirigimos? Estamos en un mundo muy complejo que también nos permite alternativas que jamás habíamos pensado. Esta espiral a mí se me parece a, ustedes saben, el vórtice de un huracán, ¿verdad? El huracán, curiosamente, huracán, viene de un concepto de la religiosidad taína de los pueblos originarios eh, de, del Caribe, que es una entidad de fuerza, de mal. Pero ese mal interactúa con bien. Es una cosa compleja. El trigo y la cizaña crecen juntos, no se pueden separar. Entonces, esa vórtice va ahí, nos va dando nuevas posibilidades. Que entonces hay que leer, hay que revisar, hay que entender y aferrarse a esos remanentes en la iglesia institucional, los de la iglesia de la fuga que están ahí y los movimientos sociales que van empujando un proceso para que sigamos en esa espiral en otros lugares, en otros lugares. Eh, y ojalá que es mi esperanza que esos movimientos sociales, esa iglesia de la fuga, esa iglesia, el remanente, haga posible la gran familia de la divinidad. No digo el reino para desarticular un poco el Claro, concepto colonial, la claro. gran familia, la gran mesa, si quieren también, la gran mesa de la divinidad, de las divinidades en sus muchos nombres. Y esperemos, sí, estoy seguro que esos espacios nos ayudarán a ir poniendo aportes en la construcción de esa mesa que ya se vive, ¿verdad? En distintos lugares, pero debe mantenerse con fuerza y con fe y con acción. Así que estas conversaciones tienen ese objetivo, ¿verdad? Que de alguna manera nos animen, nos ayuden, nos encaminen, nos den fuerza, porque sin duda alguna los espacios que buscamos construir no son solamente analíticos, comprensivos ni descriptivos, sino político-comunitarios. Tenemos un interés aquí y esperemos entonces que esa gran mesa de la divinidad siga construyéndose cada vez Ujú. con mayor y mayor fuerza. Profesora Carmen Margarita, muchísimas gracias por toda esta No, caminata que hemos tenido a lo largo de 3 episodios en torno a la pregunta sobre los derechos humanos, su realización en nuestras sociedades en distintos momentos de la historia y sus desafíos y oportunidades para la caminata de lo religioso y del mundo cristiano. Quedaremos, espero yo, para futuras conversaciones. Hay muchos temas que quedan allí en agenda y agradecemos siempre su aporte, su sensibilidad, su conocimiento y experiencia. Agradecerle una vez más por ello. Agradecer a las personas que nos siguen, invitarles a colocar cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier observación en los comentarios del video, que eso nos servirá para futuras conversaciones en este espacio. Mi nombre es David Castillo.
desde el marco del podcast Cristianismo y Política de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Les mandamos un saludo y bueno, que nos podamos encontrar en el siguiente episodio. Saludo cordial y hasta luego. Profe Carmen, un gusto de nuevo volver a verla. Hasta luego. Gracias.